Amada iglesia, el sermón de esta mañana yo le he llamado derechos y privilegios. Derechos y privilegios. Usted se ha dado cuenta que las personas, los seres humanos, en nuestra sociedad y en todas las sociedades, exigimos el cumplimiento de nuestros derechos y de nuestros privilegios. Nosotros como ciudadanos de una nación, de una ciudad, como empleados, como miembros pertenecientes a una comunidad o a cualquier estamento o institución, tenemos unos derechos. Y la misma Constitución nos dice que no pueden ser vulnerados, que nuestros derechos no pueden ser vulnerados. Una bendición maravillosa. Y por eso es que muchas veces hacemos prevalecer más los derechos y los privilegios que las obligaciones o que los deberes. No nos preocupa tanto las obligaciones. No nos gusta mucho que nos recuerden que como ciudadanos también tenemos unas obligaciones. Que no nos gusta que nos recuerden que como miembros de una empresa tenemos unos deberes que cumplir. Preferimos mejor ir a protestar por nuestros derechos, por nuestros privilegios. Y está bien, porque si son derechos, si son privilegios y no se están cumpliendo, pues más bobo el que no los reclama. Amén, iglesia. Está muy bien reclamar los derechos. Pero lo que me llama mucho la atención es que aquí en la Biblia encontramos también unos derechos y unos privilegios que nadie reclama, que nadie protesta, que se cumpla lo que está escrito en la palabra, porque esos son mis derechos y mis privilegios. Veamos lo que dice la palabra de Dios para que nosotros aprendamos a reclamar esos principios, esos derechos, esos privilegios. Váyase al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1. Me regala un amén cuando lo tenga. Es el cuarto evangelio: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 1, versículo 12. Por favor, regáleme ese amén para que todos estemos en unidad, leyendo la palabra de Dios acerca de nuestros derechos y privilegios. Versículo 12 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Mas a cuantos lo recibieron, digan amén los que han recibido a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, estos versículos nosotros los hemos leído muchísimas veces. Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que estos versículos tienen una connotación muy importante respecto al significado de la filiación. Es decir, al sentido, al significado de lo que es una familia. Y para que nosotros la podamos entender, en el mundo, por ser hijo, cuando uno es hijo de alguien, tiene unos derechos heredados. Amén, iglesia. Si usted tiene un padre, díganme los que tienen papá. Poquitos. Cuando nosotros tenemos un padre, tenemos un derecho heredado. Es decir, que todo lo de nuestro padre es nuestro. Punto. Pare de contar. Muchas veces, cuando las personas no conocen quién es su padre, y un día, tipo novelesco, corintillado, su madre le dice:
el que dice ser tu padre no es tu padre. Y tu padre es fulano de tal. Y el fulano de tal es un alto miembro de la sociedad, multimillonario, con todas las riquezas del mundo, y te acredita un ADN que tú eres hijo de él, y tú viviendo sin una, pues lo primero que vas a hacer es poner una demanda para reclamar tus derechos, porque es mi padre y lo que es de mi padre es mío. Gústele a quien le guste, disgústele a quien le disguste. Peleamos por esos derechos. Amén, iglesia. Demandamos por esos derechos. Pero qué dolor en el corazón cuando vemos que muy pocos demandan por ser reconocidos como hijos de Dios. Yo conozco muy pocas personas que demandan ser reconocidos como hijos de Dios. Siempre guardo en mi corazón un gran cariño por una mujer que tuve la fortuna y la oportunidad de compartir el servicio en esta iglesia, que siempre decía, es que usted no sabe con quién se está metiendo. Yo soy una hija de Dios. Usted no sabe quién es mi padre. Así es que hágale pasito. Hágale pasito. No se meta conmigo, porque el que se mete conmigo se mete con mi padre. Eso se llama identidad. Eso se llama reclamar el derecho de ser hijo. Y que cuando hay algo que me ocurre, que me sucede, que me lastiman, que me molestan, en lugar de andar chismoseando por ahí, acudo donde mi padre a decirle, vengo a ponerte una queja. Están lastimando, maltratando, subyugando, están esclavizando a tu hijo. Y yo sé que tú eres un padre amoroso, que vas a salir en defensa mía. Por eso, amado Padre Santo, yo vengo a reclamar mis derechos y mis privilegios. ¿Lo cree, iglesia? Amén. Dele un aplauso al Señor. El primer derecho ya lo tenemos, ya lo vimos. El primer derecho que nosotros tenemos, el derecho de poder llamar a Dios Padre. Hay un gran error tradicional y conceptual en el cual creen que todas las criaturas de esta tierra son hijos de Dios. Creemos que todos, la gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que no, que esa es una falacia, que es una mentira, que es un engaño de Satanás. Todos son criaturas de Dios, todos fueron creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. El llegar a tener el derecho de acercarse al Dios Todopoderoso, omnisciente, a ese ser maravilloso y único, y poderlo llamar Padre, se necesita adquirir ese derecho para dirigirse a Él como Abba, Padre. Y lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma que nosotros podemos acercarnos al trono poderoso de Dios y decirle, Abba, Padre, cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ese es el primer derecho que nosotros adquirimos.
Además de eso, es un honor y una alegría, es un gran privilegio el tener a Dios como Padre, porque no todos tienen el Padre que tú tienes. Yo recuerdo hace muchos años cuando mis hijas eran niñas pequeñitas y jugaban con sus compañeritas en la casa. Y yo siempre las atendía, como creo que todo padre hace eso cuando llegan sus amiguitas a la casa, las amiguitas de sus hijos. Y las atendía muy bien, a las niñas especialmente. Atendía muy bien y les daba que una gaseosa, que un helado, que esto, que lo otro. Compartía mucho con ellas, atendiéndolas a ellas. Y las niñas lo que veían era un padre amoroso. Las niñas lo que veían era un padre que las amaba. Y todas se comportaban conmigo de una forma también muy linda, muy respetuosa, lo que hoy en día se ha perdido la honra y el respeto. Hoy en día llegan tus amigos, los amiguitos de tu hija a tu casa y ni siquiera te saludan, ni siquiera te dirigen una palabra de honra, de agradecimiento. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a educarlos, hay que formarlos, y empezando por nuestros hijos. Porque si nuestros hijos no saben respetar a sus padres, mucho menos sus amigos van a aprender a honrarlo y a respetarlo a uno. Porque se ha perdido la autoridad. Y porque terminamos diciendo, eso es normal, déjelos que hagan lo que quieran, es que ya este mundo está acabado. No, el que está acabado es usted. El que ya tiene un corazón pervertido es el suyo. Ha pervertido todos los principios de Dios. Amada iglesia, tenemos un Padre maravilloso, un Padre espectacular, y que estas niñas admiraban y decían, yo quisiera tener un Padre como el tuyo. Yo quisiera tener ese Padre. Y nosotros añoramos por querer tener el Padre del otro. Añoramos porque vemos al otro con mayor espectacularidad. Pero si nosotros conociéramos a ese Padre en la tierra, mis hijas decían, si conocieran a mi papá, ¿quién verdaderamente es? Si quieren se lo regalo, se lo pueden llevar. Llévenselo. Porque no es un padre engañoso, no es un padre que muestra una figura fantasmagórica, una imagen. Nuestro Padre nos ama en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Y nos disciplina en cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos. Precisamente porque nos ama. Amén, iglesia. Y de este derecho de ver a Dios como Padre se desprenden muchos privilegios. Escuche algunos de ellos. Váyase a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. En estos versículos que les voy a leer, vamos a ver unos privilegios que la gente lastimosamente cuando los escucha no siente como muy agrado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. No siente de mucho agrado. ¿Y por qué no siente de mucho agrado? Porque no le ve como la importancia, la necesidad inmediata. Escuche, pero ustedes son linaje escogido. Imagínese ese privilegio. Linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén, iglesia. Qué privilegios tan hermosos. Pero nosotros vemos que estos privilegios suenan como para después, para la eternidad. Yo qué saco con ser un real sacerdote si ando sin una en el bolsillo. Yo qué saco con ser una nación santa si no tengo lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Si yo estoy pasando por un sufrimiento, ¿para qué necesito ese sacerdocio, ese linaje? ¿Para qué necesito ser pueblo que pertenece a Dios? Eso es más o menos cuando el padre es multimillonario y tiene una gran fortuna y es muy estricto en la administración de sus riquezas,
y los hijos no saben a qué hora se va a morir el padre para poder heredar las riquezas, porque no tienen acceso a ellas. Y el padre le dice, todo lo que yo tengo les pertenece a ustedes cuando yo me muera. Ese cuando yo me muera se ve muy lejano, porque solo tiene 60 años el papá. Y fuera de eso, el papá se dedica a cuidar al abuelo que tiene 100 años. Y todos viven preocupados por el bisabuelo que tiene 140 años. Es decir, los hijos terminan diciendo, no vamos a heredar. ¿De qué nos vamos a preocupar si no vamos a tener esa plática ya? Inmediatamente. Eso es lo que pasa. Porque nosotros vemos la vida eterna, la vemos muy lejana. La vemos muy lejana. ¿Yo qué saco con que Dios me diga que yo soy el pueblo que pertenece a Dios? Yo con eso no como. Yo con eso no vivo. Yo con eso no paso los problemas que tengo. Pero un día usted va a llegar a la presencia de Dios reclamando esto, es decir, yo pertenezco al pueblo, porque hay dos caminos, uno para el cielo y otro para el infierno, y no hay más caminos. Y allí usted se va a dar cuenta de la importancia de haber sido cubierto con la sangre de Cristo para que usted sea en este momento un real sacerdote, una nación santa y un pueblo escogido para gobernar por toda la eternidad con Él. Porque ya está viendo el camino al infierno. Ahí sí es importante. Ahí sí va a ser necesario. Ahí sí va a sacar adelante. Y va a llegar con todos los abogados. Y va a llegar con todas las personas. Y ahí va a encontrar al pastor. Y va a correr donde el pastor. Pastor, ¿sí o no que yo iba a la iglesia? ¿Sí o no que yo iba a la iglesia? Dígale que yo iba. No todo el tiempo, pero yo iba. Saque la cara por mi pastor. Ore por mi pastor. No, papito. Ya no hay nada que hacer. Lo que usted no lo hizo aquí en esta tierra, ya no lo va a poder hacer. Ya no hay las indulgencias, ya no existen las almitas del purgatorio, donde tenemos nosotros que arrodillarnos, donde tenemos que orar por los muertos y pedirle a Dios que haga algo para que... No, eso era en vida, mi hermano. Eso era ahora, eso es ahora, eso es reconocer ahora ese derecho, ese privilegio que Dios nos está dando, amada iglesia. Además de eso, tenemos un gran privilegio, que ese sí nos gusta, un gran privilegio, que lo recuperamos con Cristo. Que lo perdimos en el Edén. Lo perdimos en el Edén, pero al aceptar a Cristo lo recuperamos. ¿Y cuál es ese privilegio? La mayordomía. La mayordomía. Amada iglesia, usted recuerda Génesis. La creación de Dios. Dios crea al ser humano. Dios crea al hombre y a la mujer. Y les dice, yo les doy no solo el derecho de ser mis hijos, sino que les doy el privilegio de que ustedes se enseñoreen de toda la creación. Ustedes son los mayordomos de todo cuanto ha sido creado en esta tierra. ¡Wow! Perdón, qué bendición. Ustedes no tienen que trabajar para tener el sustento. Ustedes lo único que tienen que hacer es levantar la manito y los frutos caen. Todo hay, todo está listo y dispuesto para ustedes. Pero lastimosamente, amada iglesia, sabemos lo que ocurrió. Sabemos la desobediencia que fue sembrada en el corazón. Desobedecieron y perdieron el privilegio de ser mayordomos. Ahora ya no son mayordomos de las riquezas de Dios, son esclavos de la tierra. Trabajarás la tierra, con el sudor de tu frente comerás tu pan, y la tierra te dará cardos y espinas. Ahora ya no tienes ese privilegio, eres esclavo del trabajo. Eres esclavo de todo lo que haces, amada iglesia. Pero viene, amada iglesia, nuestro Señor Jesucristo y recupera la mayordomía. Porque en el momento en que aceptamos a Cristo,
volvemos nosotros a recibir todas las riquezas de Dios. Es decir, amada iglesia, que Dios vuelve a confiar en nosotros. Vuelve a confiar en nosotros por Cristo Jesús. Porque Él pagó por nuestros pecados. Ahora la gracia que sobreviste nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, es lo que brilla ante Dios. Los mayordomos, somos mayordomos de todas las riquezas de Dios. No somos dueños, somos administradores de todo lo que Dios ha creado. Dios nos entrega todos los recursos para que vivamos. ¿Y cuál es el propósito, amada iglesia? Pues que nosotros como mayordomos cuidemos y controlemos los recursos y los gastos. Controlemos un recurso maravilloso que tenemos, que es el tiempo. Dios te devuelve a ti la calidad de tiempo. Dios te devuelve la calidad de vida. Usted se ha dado cuenta que cuando no tenemos a Dios, trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y somos esclavos del trabajo. Porque solo estamos pensando en la comida, en las cosas materiales. Porque nuestra preocupación son el salario, porque nuestra preocupación es el arriendo, porque nuestra preocupación son las cosas materiales, de qué comemos, de qué vivimos. Vivimos esclavos de eso. Pero cuando conocemos a Cristo, comenzamos a confiar en Él, porque Él se convierte en nuestro gran proveedor. En nuestro gran proveedor. Escuche lo que dice Isaías. Amada iglesia, váyase a Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículo 1, escuche. Vengan a las aguas, todos los que tengan sed. Vengan a las aguas. Todo aquel que esté necesitando algo, venga a ese camino, a esa agua de vida que es Jesucristo. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Oiga, usted no tiene que traer plata ni andar, Señor Jesús. No se preocupe. Confíe en el Señor. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. Amén, iglesia. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra en este momento, iglesia? Especialmente cuando dice gastar dinero en lo que no es pan. Es que nosotros vivimos una vida sin planeación. Nosotros vivimos una vida sin mayordomía. Nosotros vivimos una vida desordenada. Nos levantamos y hacemos lo que hoy querramos hacer y gastamos lo que hoy necesitemos gastar. Y por eso desbordadamente, amada iglesia, si hoy hay que dar esto, pues demos esto. Si hoy me antojé de hacer esta cosa, pues hagámoslo. Y no hacemos nosotros lo que Dios nos está demandando. Es vivir la vida con una planeación. Programar tu tiempo para que ese tiempo sea valioso. Para que no terminemos nosotros gastando el tiempo, el 80% de nuestro tiempo trabajando, disfrutando solo del 20% del tiempo. Cuando el Señor nos está diciendo que tenemos que tener un equilibrio en los gastos, en los recursos, en la preservación. El gran problema del gasto, de que nosotros gastamos tiempo, de que nosotros gastamos relaciones, de que nosotros gastamos dinero, de que nosotros todo lo gastamos, todo lo volvemos feria, amada iglesia. Tenemos la relación. ¿Cuántas veces nosotros hemos conocido una persona valiosa? Una persona valiosa. Yo recuerdo a mi maestro de escuela, un hombre que me daba derechos humanos hace 3 guerras mundiales, cuando la tierra era caliente, cuando se dictaban derechos humanos en las escuelas. Y él siempre me decía, nos decía a todos, nos decía, cada vez que usted conozca a una persona, aproveche de esa relación.
Sáquele provecho a esa relación. Aprenda lo que el otro sabe. Relaciónese bien. Siempre valore las personas que Dios le ponga en su camino, porque esas personas van a enseñarle, van a ayudarle o a hacer el bien o a apartarse del mal. Valorar. Amada iglesia, pero el problema del gasto, de gastar una vida y de hacer lo que nosotros queramos, la razón está en creer que todo es nuestro y que como es nuestro, como es tuyo, puedes hacer lo que tú quieras. Perdón, esta platica, hoy es 15. Hoy nos pagan. ¡Qué bendición! Hoy nos dan la quincenita, hoy nos dan la prima. ¡Uy, qué bendición! Pero yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, porque esto es mío. Esto me lo gané yo. Y nosotros creemos que todo es nuestro, que esta casa es nuestra, que esta camisa es mía, que esta moto es mía, que esta bicicleta es mía, que este carro es mío, que estos zapatos son míos, que estas gafas con las que yo puedo ver son mías. Yo las pagué, yo pagué todo eso. Y por eso el Señor nos dice, más bien, escúchame, escúchame. Atiende los principios que yo te doy para que tú seas productivo en tu vida, para que no te creas el dueño de todo. Porque cuando yo te llame, cuando suene la campanilla de la muerte y el ángel de la muerte te visite, y va a ser tan imperceptible que ni siquiera te darás cuenta cuando el ángel te llame y te diga, es hora de ir a la presencia de Dios, no te vas a llevar absolutamente nada. Todo va a quedar ahí tirado. Todo va a quedar allí tirado. Y como dijo un sacerdote hace unas semanas en el funeral de un familiar nuestro, donde hay un muerto, hay buitres. Donde hay un muerto, hay buitres. Porque los buitres vienen por lo que no te puedes llevar. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Entonces el Señor nos dice, mira, yo te voy a mostrar 5 principios concretos y exactos. Estos 5 principios son para que entiendas tú los derechos y los privilegios que tú tienes. Si tú cumples, examina, porque la palabra de Dios nos dice, examínate. Examínate a la luz de la palabra de Dios. Si tú cumples estos 5 principios, si cumples 4, repasa ese que no cumples. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando tú empiezas a ver que cumples esos principios, tú eres beneficiado con los derechos y privilegios que Dios te da. Si no los cumples, tú caerás en la cuenta hoy. ¿Por qué tantas veces de tu vida cristiana, cuántos años llevas como cristiano? ¿10? ¿5? ¿2? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Hoy? ¿Una hora? ¿20 años? ¿30 años? Y tú has visto que es una vida vacía. Una vida que, y sigues con cargas, y sigues con luchas, y sigues con abstinencia. ¿Sabes por qué es? Porque hay uno de estos principios que está fallando. Hay uno de estos principios. Si nosotros queremos que nuestros derechos, nuestros privilegios a Dios a través de Cristo Jesús, que los hemos recuperado, sean efectivos en nuestra vida, cumplamos estos 5 principios. ¿Cuáles son, pastor? Primer principio. Dios es dueño de todo lo que hay en el mundo. De todo el mundo y de todo lo que hay en él. Amén, iglesia. Siémbrese usted en el corazón y en su mente que todo le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Todo. Absolutamente todo es de Dios. Amén, iglesia.
¿de quién es? De Dios. Es prestadita. Tus hijos, ¿de quiénes son? De Dios. Son prestaditos. Tu trabajo, ¿de quién es? De Dios. Es prestadito. Todo lo que tú tienes, el techo, esta camisita, estas gafitas, ¿de quién son? De Dios. De Dios. Amada iglesia, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos del corazón de la prepotencia y del orgullo de creer que somos dueños de todo y que todo lo hemos logrado nosotros. Es que yo tengo un carro, yo tengo una casa, yo tengo esto, yo tengo lo otro. No, amada iglesia. Todo te ha sido dado en mayordomía. Todo. El único dueño es Dios. Y por eso debemos despojarnos del corazón, del afán de acumular riquezas con egoísmo, porque todo lo quiero para mí, todo es que yo necesito, es que necesito hacer. Mire, hay gente que eso es ávida por tener dinero, hay gente que incluso no la deja ni en el banco, la guarda debajo del colchón, por allá metido en alguna caja y amontona los billetes y todo, sin darse cuenta que ese día se puede ir y esos billetes se quedaron allí. Que las propiedades se quedaron allí. Y hay gente que acumula y acumula y acumula y tiene una vida desgraciada. Hay gente que por el contrario lo que hace es malgastar, vivir, comer, pasear, saltar, brincar, sin darse cuenta que Dios es el dueño de todo. Que un día va a venir a tu presencia y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que tú tuviste en mayordomía? ¿Sabe una cosa? Amada iglesia, uno dice, cuando Dios llegue a la presencia de uno y le diga, ¿qué hiciste con tu esposa? ¿Usted recuerda que Dios ya lo hizo con Adán? ¿Qué hiciste? Adán le echó la culpa a Eva. Esta vieja que tú me diste por marida me torció todo. Y nosotros le podemos echar la culpa a nuestra esposa porque ella llegó madurita y con mañas a nuestra vida. Pero usted se imagina cuando Dios nos diga, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo los formaste? Tú estás ya aquí hoy en mi presencia y mira a tus hijos. Yo tengo un par de amigos que murieron y están en la presencia de Dios. Par de esposos. Hombre y mujer fieles. Con una integridad total y absoluta. Pero sus hijos que viven dejan mucho que desear. Qué dolor en el corazón. Porque lo que muestran los hijos son el fiel reflejo de lo que hicimos o dejamos de hacer. Y ahí es donde nos damos cuenta, amada iglesia, de que nosotros no entendimos de que Dios es dueño de todo. Y que debemos responderle a Él absolutamente de todo. Dejar de preocuparnos por tantas cosas materiales que queremos meter al bolsillo. Más bien preocuparnos porque Dios es dueño del tiempo. Y Él nos va a decir, ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di? Señor, ¿por qué me envejeciste tan rápido? Papito, apenas tienes 50. Y ya estás viejo. Y ya estás con achaques. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu salud? Yo te di sanidad. Yo te di lo mejor. Tú tenías lo mejor. Te di los mejores frutos para comer, pero preferiste toda la inmundicia que produce el mundo. Cuando nosotros entendemos que Dios
es dueño y nosotros mayordomos comprendemos una realidad muy grande. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas que tienen? Que tenemos, me meto ahí también, los seres humanos, es que nosotros respondemos más en el trabajo que en nuestra vida personal, porque en el trabajo todos los lunes nos vamos a ver la cara con el jefe y nos reclaman. Y el jefe se nos para al frente y nos dice: usted es un mal trabajador, usted es una porquería, usted me llega tarde, vea, usted llega tarde, usted no me sirve, a usted le voy a descontar, le voy a bajar el salario. Jefecito, por favor, se lo prometo, se lo juro, es que se murió mi abuela, se han muerto 5 abuelas en el último mes. Y todo, jefe, por Dios, no, lo insultan, porque hay jefes mal hablados, que lo ofenden, y le dicen desde pape, pipopú, hasta todo lo que usted quiera, y usted, jefe, perdóneme. Pero usted no se da cuenta que Dios un día va a hacer lo mismo, un día, y le va a sacar un libro, y le va a decir, como está escrito en la palabra, que seremos juzgados por toda palabra ociosa que salió de nuestra boca. Amén, iglesia. No entendemos eso, no lo comprendemos. Y no entendemos que es un padre, y que como padre, amada iglesia, usted es papá, usted es mamá. Y cuando un hijo viene corriendo y es sincero y le habla con total y absoluta honestidad, usted se desvive por ese hijo. Usted lo perdona no una vez, 1000 veces. Usted lo anima no una vez, 1000 veces. Usted le vuelve a dar todo lo que quiera cuando es un hijo obediente, cuando es un hijo que está allí reconociendo a su padre. Pero un hijo soberbio, un hijo orgulloso, un hijo que no saluda, un hijo que ofende, muy rara vez va a encontrar el amor. Lo que sí va a encontrar es misericordia, porque la misericordia de Dios nunca se agota. Él es misericordioso hasta con los más malos. Amén, iglesia. El segundo principio, todo proviene de Dios. Mire, hay una gran diferencia en que todo le pertenece a Dios y hay una gran diferencia entre decir todo lo proviene de Dios. No solo Dios es dueño, sino que todo lo que nosotros recibimos proviene de Él. Amada iglesia, ¿y esto por qué? Porque muchas veces nosotros somos más agradecidos con los hombres que con Dios. Porque nosotros creemos que el trabajo lo conseguimos a través del hermano, del primo que me ayudó a entrar a esa empresa, y vivimos eternamente agradecidos de las personas y nos hemos olvidado que Dios usó ese recurso de tu hermano, de esa persona, de esa hoja de vida, de esa situación, para dártelo a ti. Todo proviene de Dios. Absolutamente todo proviene de Él. Él hace todo lo que sea necesario. Esta mañana Matilde me contaba algo, si me permite compartirlo, que me hizo reír. Y definitivamente nos damos cuenta que todo proviene de Dios. Tuve una noche difícil y no podía dormir, no podía conciliar el sueño. Y comienza a conciliar el sueño a altas horas de la madrugada, no de la noche, de la madrugada. Entonces hay un gran temor en su corazón. Me voy a quedar dormida y no voy a poder ir a la iglesia. Me voy a quedar dormida. Y cuando uno se queda dormido, no hay despertador que valga. No hay nada. Se quedó dormido y se profundizó mi hermano y adiós. Aquí no hay nada. Cuando entra uno en un sueño profundo, no hay nada que lo despierte. Amén, iglesia. Pero si yo confío en Dios, si yo creo en Dios y yo le entrego mi confianza, Señor, yo me quiero levantar 6:15. Señor, 6:15. Para mayor claridad, 5:45.
ni un minuto más, ni un minuto menos. Esa es la hora, aunque dejo todo listo, preparado para levantarme. Señor, si me levanto más tarde, voy a llegar tarde. Eso es lo justo y necesario. Amén. A las 5:45 de la mañana no sonó el despertador, sino un calambre en la pierna que la levantó como resorte gritando de dolor. Dios, sí, todo proviene de Dios, lo bueno y lo malo, todo proviene de Dios y tiene una razón de ser. La nieta aquí le decía, abuela, es que tú no fuiste específica y no le dijiste a Dios cómo te debería despertar. Amén, iglesia. Ahora, claro que hay que ser agradecido con la empresa, claro que sí. Claro que hay que ser agradecido con las personas, con la persona que te paga el salario, con la persona que te ayuda, con la persona que te da la mano, con la persona que te da un saludo, con la persona que te da un tiempo. Claro que hay que ser agradecidos y hay que honrarlas, a las personas, a las empresas, hay que tenerlas en alta estima, pero siempre recuerde que tras de ellas está Dios. Está Dios. Y a Él es al que tenemos que darle la gloria. Gracias por la vida del pastor, pero hasta ahí. Porque la gloria es de Dios. Él es el que hace que cada domingo nosotros tengamos la posibilidad de disfrutar de un mensaje de su palabra. Amén, iglesia. Número 3, tercer principio. Dios nos provee de todo para dar. Aquí tenemos uno de los grandes problemas, amada iglesia. Que nosotros todo el tiempo le estamos pidiendo a Dios algo. Todo el tiempo. Anoche lo escuchaba en Sábados Felices a un niño cuentachistes, maravilloso, que le escribía una carta al niño Dios. Y le decía, papito Dios, niño Dios, yo te pido un carro, una bicicleta para los niños necesitados, que son mis hermanitos. Esa es la forma como nosotros le pedimos a Dios. Todo se lo pedimos para nosotros. Nunca le pedimos a Dios algo para darlo. Para darlo. Y ese es el tercer principio. Señor, si yo reconozco a Dios, que Él es el dueño de todas las riquezas, la misma palabra de Dios dice, que Él es el dueño del oro y de la plata del mundo. Si yo reconozco que todo proviene de Dios, ¿yo para qué le estoy pidiendo a Él? ¿Será que yo no quiero bendecir a otros? Yo siempre he insistido con un familiar que quiere montar una empresa. Siempre quiere montar una empresa. Le digo, excelente, te felicito, móntala, hazla la empresa. Hazla, me parece fabuloso. Dios está contigo, Dios puede ayudarte, Dios te da la bendición. No solo la provisión material, te da los talentos, te da la creatividad, te va a poner todo. Pero bendice a otros. Bendice a otros. ¿Y cómo? Contrata meseros, contrata vendedores, contrata esto. Bendice a otros. Dales a otros. Del fruto de tu trabajo hay que bendecir a otros. Cuando tú bendices a otros, esa misma familia, ese padre de familia, esa mujer, cabeza de familia, sale a la casa y se arrodilla y ora por sus empleadores, ora dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias por cuidar mi trabajo, porque de Él viene la provisión. Están orando por lo que Dios te ha dado en mayordomía para que sea más productivo. Pero nosotros queremos más. Decimos, no, yo no le pago, yo lo exploto, le pago menos, le pago esto, no le doy, lo mantengo aquí. Y con ese egoísmo, amada iglesia, pues no vamos a tener nada. Porque todo se lo estamos pidiendo a Dios para nosotros.
Yo quiero para mí, para mi casa, para mi vida. En esta Navidad queremos comer nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Y cuando alguien llega y golpea la puerta y pide un pan, le tiramos el pan más viejo, no el que se está horneando. El que lleva 8 días en la nevera y que nadie se lo come. Y nosotros creemos que estamos haciendo un acto de misericordia y de amor. No, amada iglesia. Nosotros tenemos una promesa, la promesa de ser bendecidos al 100%. Yo les recuerdo una historia que se encuentra en Marcos en el capítulo 10. Por horas del tiempo no se las leo, pero se las cuento. Cuando estaba todos los discípulos junto a él, y de pronto en un momento determinado, Jesús comienza a hablar acerca de las riquezas y comienza a decir que al reino de los cielos, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y con Jesús comienza a hablar de esos corazones arrugados por la codicia. Jesús comienza a hablarles a sus discípulos de esas personas que solo están pensando en ellos y de que solo piensan en tener el mejor celular, solo piensan en tener la mejor billetera, solo piensan en tener lo mejor para sí mismo, que jamás de los jamases piensan en los demás. Y si piensa en el otro y va a dar algo en el otro, es porque siempre va a recibir a cambio algo. Es como si nosotros quisiéramos jugar al amigo secreto con Dios. ¿Usted sabe cuál es el amigo secreto con Dios? Yo meto en un papelito el nombre de Dios y yo meto en otro papelito mi nombre. Y como solo somos dos, Dios coge mi papelito y yo cojo de él. Y yo le digo a Dios, gracias. Dios, tú sabes que mi amor para ti es eterno. Yo no tengo nada, te doy todo lo que tengo en mi corazón y mi agradecimiento. Y como es mi amigo secreto, ¿dónde está la bicicleta? ¿Dónde está la moto? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está mi matrimonio? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está lo que yo quiero? Le pedimos a Dios. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces nos decepcionamos con el amigo secreto? Cuando nosotros como amigo secreto le compramos lo mejor, creemos, este es mi amigo secreto, el que me tocó en esta Navidad, y nosotros le entregamos y compramos el mejor regalo. Y cuando llegamos a compartir el amigo secreto y comienzan todos, de quién para tal, de tal para tal, de tal, pues usted está emocionado allí. Usted se gastó 50,000 pesos en su regalo. Y de tal para tal, y cuando su regalo sale y le dan una chocolatina. Y usted, gracias. Yo sé que a usted le gusta el chocolate. Sí, gracias. Gracias. Ya me va a volver diabético tanto chocolate. Gracias. Amada iglesia, nos damos cuenta nosotros que tenemos un corazón egoísta. Y Jesús les habla de eso a los discípulos. Y por eso Pedro le hace un reclamo. Le reclama un derecho. Levantó la mano Pedro. Señor, ¿y qué hay de nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Qué hay de nosotros que lo hemos dejado todo? Le dice Pedro. Lo hemos dejado todo, lo hemos dado todo por seguirte. Lo entregamos todo. Damos nuestro tiempo, hemos dejado nuestra familia, hemos dejado nuestros trabajos. Te damos todo, te hemos ofrendado todo. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Qué le contesta? Dichoso aquel que ha dejado todo. Porque todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terreno, trabajo, todo recibirá 100 veces más. Ahora, en esta tierra, papá, no allá en el cielo, porque allá en el cielo ya no es necesario el terreno. Allá en el cielo no es necesario las bendiciones materiales, son aquí necesarias las bendiciones. Aquí es donde las vas a recibir, aunque con persecuciones, con problemas y con dificultades. Y en la edad venidera recibirás la vida eterna, los privilegios de ser nación santa, real sacerdocio,
pueblo escogido por Dios. Lo vas a recibir después. Aquí vas a recibir mucho para demostrar que eres mayordomo. Amén, iglesia. ¡Qué bendición! Amada iglesia, en el Evangelio de Lucas nos dice muy claramente que hay una gran dicha en el dar. En el dar. Hay que dar. No nos preocupemos nosotros. Muchas veces la gente quiere que los amen. Digan amén los que quieren ser amados. Mire, yo todos los días se lo digo a mi esposa. No hay un día, no hay uno que yo no le diga que me ame. No hay uno solo, y ella lo puede constatar. Siempre, permanentemente le estoy diciendo, ámame, abrázame, chocholéeme, quiéreme. Eso es egoísmo. Nosotros no estamos para pedir amor. Nosotros estamos para dar amor. Hay que dar amor. Escuche lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que tú midas a otros, se les medirá a ustedes. Es que no me ama, ame usted. Es que no me da tiempo, dele tiempo usted. Es que no me da, dé usted. Es que no me ama, no me acaricia, acaricie usted. Es que esto, lo otro. Uno de los grandes problemas de los matrimonios es que nosotros pensamos que nos casamos para ser felices. ¿Me oyó? Nos casamos para ser feliz. Cuando nosotros nos acercamos a una niña como hombre, bueno, ahora las mujeres también lo dicen. Cuando usted se acerca a un niño y le dice, ¿quieres ser mi novio? ¿Quieres ser mi novia? Es porque usted se enamoró. ¿Quiere ser mi esposo? ¿Quiere ser mi esposa? Es porque usted se enamoró y usted se quiere casar. ¿Y por qué se quiere casar con ella? Porque con ella voy a ser feliz. Egoísta. Egoísta. Ese matrimonio va a fracasar. ¿Usted quiere ser feliz? Sí. Primero hágala feliz a ella. Yo me caso con ella porque quiero hacerla feliz. Hay más dicha en el dar que en el recibir. Y Jesús nos lo dice, si tú das, vas a recibir al 100%. Al 100%. Lo que pasa es que nosotros damos, pero con un corazón dividido. El pastor dijo que si yo doy, yo voy a recibir. Yo, doy, amorcito, te amo. Bueno, ¿y cuándo me va a amar esta vieja? Entonces se va a demorar más y más y más y más. ¿Por qué? Porque Dios va a tratar primero tu corazón antes que tratar el corazón de ella. Amén, iglesia. Principios de Dios. Ahora, Él se los inventó. Cuarto principio. Somos administradores bajo los principios de Dios. Amada iglesia, esto puede sonar raro, un pleonasmo, que quiere decir que es algo repetido. Somos administradores bajo los principios de Dios. Pero usted sabía, amada iglesia, que hay muchos cristianos, por ejemplo, solo para no irnos tan lejos, aquí en la iglesia, aquí hay muchos cristianos, no puedo decir que sean todos, no juzgo, hay muchos cristianos, o digamos, todos podemos ser cristianos, pero somos administradores de nuestra vida, administradores de nuestro tiempo, administradores de la palabra de Dios, administradores de nuestra fe bajo los principios del mundo, no de Dios. Porque el mundo, usted ve una silla vacía. ¿Cuál es la razón de haber una silla vacía cuando debería estar ocupada? Porque son cristianos que han recibido la administración y administran su vida bajo los principios del mundo, no los principios de Dios. El mayor ejemplo, que estoy organizando un sermón para ello,
por eso lo expongo muy concretamente, está en la parábola del siervo astuto, del empleado astuto. Y es un empleado que era corrupto. Y hacía sus triquiñuelas. Y resulta que el dueño de la empresa se dio cuenta que su empleado estaba haciendo cosas raras en su empresa. Entonces fue donde él y le dijo: me he enterado que estás haciendo cosas deshonestas, chuecas, torcidas, con lo que yo te he puesto a cargo. Vaya pensando en que usted y yo podemos ser ese siervo. Dios nos ha puesto nuestro servicio, pero nosotros hacemos cosas torcidas, con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestra cosa. Así es que me haces el favor y me entregas el trabajo. Tienes hasta el viernes para dejarme las cuentas hechas de la empresa y me desocupas la oficina. Este hombre dijo: ¡ah, caramba! Habemos problema. Número 1, ya estoy viejo. No tengo muchas fuerzas. Número 2, no ahorré para la vejez. Estoy pelado. Número 4, voy a salir desprestigiado de la empresa. Nadie me va a dar trabajo. ¿Yo qué hago? Y se puso a pensar. Esta es una parábola que Jesús le está contando. ¿Qué hago? Y este hombre dijo: ya sé. Y se fue donde todos los proveedores de la empresa. Y cogió a un proveedor y le dijo: ¿cuánto le estás debiendo a mi patrón, a la empresa? Entonces, para hacerlo en términos que usted me entienda ahora, le dijo: estoy debiéndole 5 millones de pesos en facturas. Aquí están las facturas de los 5 millones. Haz una factura solo por 2 millones. Ay, ¿cómo así? Yo te voy a agradecer toda la vida. Muchas gracias. Se fue donde otro. ¿Cuánto le estás debiendo a mi patrón? 1 millón. No, quita esa factura y ponen una factura nueva, 200,000. Y así fue por todos los proveedores de la empresa y a todos les perdonó algo. No les pidió nada a cambio. Y dijo: cuando yo me quede sin trabajo, yo voy a ir donde ellos y ellos me van a dar por agradecimiento. Amén, iglesia. Eso nosotros podemos verlo ahora como soborno, corrupción. Cuando tú sobornas, eres esclavo. Y ahí te vas a quedar esclavo. Por eso es que nosotros vemos tantas cosas. ¿Pero por qué no lo sacan? No, porque él sabe muchas cosas. Y el jefe es esclavo de todo lo que él sabe. Amén, iglesia. Y Jesús termina diciendo: el gran problema es que los hijos de la luz, digan amén los hijos de la luz, no son tan astutos como los hijos de la oscuridad. Y Jesús está apelando a que nosotros, teniendo todas las riquezas del mundo, no las aprovechamos para el bien, pero los de las tinieblas las aprovechan para el mal. Amén, iglesia. Una gran reflexión, entender que nosotros no nos debemos guiar por los principios del mundo, sino por los principios de Dios. Y por último, el propósito de Dios no está en el dinero, sino en la salvación. Amada iglesia, el propósito de Dios, o sea, todos los derechos y los privilegios, ¿son por el dinero? No, por la salvación.
A Dios le interesa, le importa más tu salvación que tu bienestar. ¿Sabía usted eso? Pero Dios te quiere dar el bienestar. ¿Cuándo te da el bienestar? Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando tu corazón esté puesto en la vida eterna, cuando tu corazón y tu vida y tu propósito esté puesto en la salvación, vas a ser grandemente bendecido en todo lo material. ¿Por qué? Porque Dios va a tener la certeza, la seguridad que 3 pesos en el bolsillo, 10 pesos en el bolsillo, 1,000 pesos en el bolsillo, 1,000,000 de pesos en el bolsillo, no va a dañar tu corazón. Cuando Dios tenga esa certeza, esa seguridad, Él dice, ni todo el oro de este mundo podrá pervertir el corazón de ese hombre. ¿Por qué? Porque buscó primero el reino de Dios y su justicia. Porque sabe que yo voy, la mina, la veta de esa mina es la salvación. Y yo lo que menos quiero es perder la salvación. A eso se refiere la parábola del rico, del joven rico. Cuando llega y le dice, Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, obedece mis mandamientos, ya lo hice. Entonces, todo. Le dice, ya todo. No, pues está perfecto. ¿Qué haces aquí? Ya deberías estar sentado a la diestra de mi Padre. Entonces Jesús le dijo, listo, está todo, ya cumpliste con todo. Con todo. Yo voy a la iglesia, oro, diezmo, ofrendo, sirvo en la iglesia, predico, salgo. Perfecto, listo. Entonces, vende todo lo que tienes y sígueme. Ahí se dio cuenta que para esa persona eran más importantes las cosas materiales. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos en la mañana con un problema económico y no oramos porque le decimos a Dios que nos sentimos mal? No vamos a la iglesia porque nos sentimos mal. Estamos diciéndole a Dios que es más importante el oro y la plata de este mundo, o su corazón, o su vida, o su presencia, o su palabra. ¿Qué es? Nada. Dice la misma palabra de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo eterno, ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada. Por eso el llamado de Dios es a ser sabio a la hora de administrar las riquezas de Dios. Con el Señor no hay gastos, con el Señor no hay despilfarros, hay inversiones. Y cada cosa que nosotros veamos en esta tierra, tenemos un derecho, claro que sí, el derecho de disfrutar una tierra, el derecho de disfrutar unas vacaciones, claro que sí, tenemos unos privilegios, el privilegio de ponerme una camisa distinta, de marca, sí, claro que tenemos todos esos derechos, esos privilegios. ¿Cuándo, amada iglesia? Cuando nosotros entendamos que no es la camisa lo que me hace a mí, cuando no es el carro, no es el trabajo, no es esto. A mí el que me transforma, el que me cambia, el que me alimenta, el que me sostiene es Dios. Miles de personas han alcanzado el éxito económico. Miles de empresas, amada iglesia, han alcanzado y son exitosas, multimillonarias, siguiendo estos 5 principios. Léase la historia de William Colgate, que conocemos la marca de Colgate. Léase la historia. Y léase la historia, que usted la puede buscar en internet, la historia de William Colgate en el siglo XIX, cómo llegó a tener la empresa tan grande que hoy en día es, siguiendo estos 5 principios. Cuando él dijo, no, es que lo primero es Dios. Cuando él empezó a decir, no, es que yo solo me contento, Señor, con el 10% de todo, porque el 90% es tuyo. Y solo con el 10% llegó a tener la empresa que hoy nosotros la conocemos. Amada iglesia, miles de personas han alcanzado el éxito siguiendo estos principios. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Y de ahí entender que la gran virtud del cristiano, la gran virtud del mayordomo es la fidelidad. Hay que ser fieles en todo, amada iglesia. Fieles en nuestra relación con Dios.
fiel en el tiempo de oración, fiel en mi devocional, fiel en la congregación, fiel en el tiempo, en tu tiempo, sé fiel al Señor. En los talentos, Dios te ha dado unos talentos, sé fiel. En tus posesiones, hay que demostrarle. Dice la palabra de Dios que Dios, al que lo pone a cargo cada vez, si en lo poco me demuestras que eres fiel, te voy a poner a cargo de mucho más, y especialmente fiel en la gracia de Dios. No debemos desperdiciar la gracia de Dios, que es para salvación, porque con la gracia entramos al reino de los cielos. No entramos ni por la economía, ni por las finanzas, ni por la mayordomía. Entramos por la gracia, cuidemos la gracia, es para salvación. Y con esa gracia, porque muchos, dice la palabra de Dios, van a entrar al reino de los cielos por la endija. Eso van a entrar raspando, van a entrar lacerados, iglesia, viviendo una vida desastrosa. Pero Dios no quiere eso. Él quiere que nosotros tengamos una nueva vida en esta tierra con derechos y con privilegios adquiridos cuando aceptamos a Cristo Jesús. Y el que lo cree dice amén y amén y le da un aplauso al Señor.